Hola, un saludo especial para todos. Aquí en este material van a revisar, como hemos acordado, algunos elementos ligados a la clase que teníamos pendiente, a la sesión de trabajo a la que no les pude acompañar de manera presencial, pero para que ustedes lo puedan hacer desde la comunidad de sus casas. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el tema de la planeación de la demanda, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de un ejercicio de planeación de demanda, hablamos de un ejercicio prospectivo, un ejercicio que nos atiende, que nos busca a reflejar o a referir aspectos que no conocemos del mercado. Pero entonces la pregunta en este caso es, ¿qué necesitamos saber? ¿Cómo hacemos nosotros para acceder a cierta información que nos permita de una u otra forma disminuir la incertidumbre para poder atender el mercado? En ese orden de ideas, pues, la principal acción que nosotros tenemos que determinar es qué información necesitamos. No toda la información que existe, no toda la información que está en el mercado nos es útil, no toda la información que está en la organización es funcional. Entonces tenemos que hacer un filtrado de toda esa información, un barrido de todos los elementos que nos sirvan o que no nos sirvan. Entonces, en ese, digamos, orden de ideas, lo que tenemos que hacer es determinar cuál es la información que debemos recabar o que debemos recopilar para poder hacer un uso práctico y adecuado de nuestro ejercicio de toma de decisiones. Lo primero, pues, ¿qué necesitas saber de carácter obligatorio? ¿Qué aspectos son mandatorios de la información que necesitamos o que requerimos? Y de ahí en adelante, ¿qué otros aspectos podemos nosotros ubicar o generar en términos de prioridades como tal? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la parte derecha de la pantalla, lo que tenemos es un ejercicio que resume tres elementos. ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que realmente necesito, que yo pienso que necesito? Y qué información puedo obtener de manera adecuada y oportuna. Es decir, aquí también hay un componente económico que nos interfiere. Siempre que hablamos nosotros de ejercicios de información, pues la información tiene unos costos como tal que debemos asumir. En ese orden de ideas, no siempre lo que se quiere es lo mismo que lo que se necesita y no siempre lo que se piensa que se necesita es lo que realmente es funcional. Y pues lógico, al final de todo el juego, no siempre lo que se necesita realmente, se piensa que se quiere, es económico o es alcanzable. Entonces, ahí tenemos que empezar a pensar nosotros, venga, ¿qué es lo mínimo necesario? Eso es lo primero. De lo mínimo necesario empezar a escalar. ¿Qué sería interesante, qué sería oportuno tener o conocer? Y de aquello, ahí podríamos nosotros subir a un elemento en el cual podamos tener aspectos ligados a qué podemos acceder, cuál es la información a la cual nosotros podemos generar un acceso determinado a esa información. Con esos elementos, nosotros ya podemos decir cuál es el ejercicio que vamos a resolver dentro de la organización, cuál es el desempeño que estamos impactando dentro de la organización. Y de ahí tenemos que volver a filtrar cuál es la decisión de tipo estratégico, cuál es la decisión de tipo operativo y cuál es la decisión que es chévere tenerla, pero que no nos afecta si no lo tenemos. Es como un nice to have, ¿sí? Es bonito, pero si no lo tenemos, no sucede nada. Entonces la pregunta es de dónde sale la información, cómo conseguimos nosotros información. Y lo importante aquí es poseer o tener una buena inteligencia de mercados que nos ayude a nosotros en este ejercicio. La inteligencia de mercados no solamente se refiere a pagar un grupo especializado para que nos diga cómo están las cosas o qué está sucediendo en el mercado y que nos mantengan traqueados de todo lo que sucede, aunque sí es posible tenerlo, pues mucho mejor. Pero sí es importante tener un elemento de información, unas fuentes verificables de información para nosotros. Esas fuentes verificables de información para nosotros parten de algo básico, de algo sencillo, nuestra fuerza de ventas. Digamos que la fuerza de ventas de las organizaciones es la fuente de información primaria más importante para todos, porque son ellos los que conocen de primera mano a todas las personas con las que trabajan, a sus clientes, sus gustos, preferencias, lo que no les gusta, las mañas que tiene cada uno, los elementos de pago. Entonces ellos nos reportan gran cantidad de información. En segunda instancia, la fuerza de ventas tiene información del mercado también. Ellos tienen compañeros en otros niveles, en otras estructuras de empresas. Entonces, entre comerciales se conocen, y más cuando son marcas competidoras, o en algunos casos cuando han pasado de diferentes empresas
veces ahí también tenemos elementos muy interesantes para trabajar. Entonces, uno podría hablar de que los vendedores como tal son la principal fuerza de información para una organización. Ellos son los que nos están reportando todo el tiempo las novedades, qué sucede, qué está pasando, qué ha cambiado, qué ha quedado, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, tenemos ya de primera mano un ejercicio que nos ayuda a conocer y entender qué sucede en nuestro mercado. La otra son los aliados comerciales, la siguiente son los aliados comerciales. Los aliados comerciales nos ayudan a nosotros también a comprender qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo respecto a un canal determinado. Entonces ahí nosotros podemos hablar con los clientes de intermediarios, con los clientes de segundo nivel. Entonces, quiénes son nuestros intermediarios, cómo se mueven los productos, que ellos nos reporten las ventas, qué está sucediendo, cómo se puede generar los procesos de negociación, qué clientes compran, qué clientes no. Ellos nos pueden reportar todo un histórico de transacciones que tengan en sus bases de datos también. En algunos casos hay información disponible respecto a la competencia que ellos pueden conocer o que puedan determinar también, y eso nos puede ayudar a tomar decisiones. El siguiente, pues digamos que es el básico, que uno contrata a un agente externo y ese agente externo es el que se encarga de generarle a uno la información. Entonces el agente externo, bajo un brief de objetivos muy claros, le dice, mire, lo que usted pidió o por lo que usted pagó es por esto, esta es la información existente en el mercado. Y ahí mismo nosotros tenemos un ejercicio de eh, de bases de datos. Ellos también podrían decir, mire, nosotros en las bases de datos encontramos esto, o hacemos el análisis de esto, no nos entregan información en bruto. De todas formas, pues allí hay un costo asociado bastante relevante en el ejercicio. Finalmente, bueno, de manera siguiente tenemos la creación de redes internas y externas de información. Esas redes internas y externas de información nos pueden ayudar a conocer ciertos procesos. Una red interna, tener aliados entre las diferentes áreas organizacionales de la empresa. Esas áreas organizacionales de la empresa nos ayudan a reportar qué está sucediendo en términos de costos, de funciones, de actividades, de procesos, etc. Y las redes externas, pues algunos aliados comerciales, no solamente hacia la parte frontal de nuestro ejercicio, sino también hacia la parte de las proveedurías. ¿Qué sucede? ¿Qué evoluciones hay? ¿Qué innovaciones? ¿Productos nuevos? ¿Materias primas nuevas? Para generar unas eficiencias operacionales. De ahí nosotros podemos hacer ejercicios ya directamente con los consumidores, hacer unas pruebas de campo. Esas pruebas de campo pueden ser cualitativas o cuantitativas. Ahí podemos hacer paneles con consumidores, hacer pruebas de productos, de conceptos, las podemos hacer nosotros como organización o las pueden hacer otras empresas, un tercero cuando se contrata de alguna forma. Y pues también tenemos acceso, también tenemos la posibilidad de acceder a información de parte del gobierno. Las fuentes gubernamentales envían información bastante actualizada. En especial aquí en Colombia, digamos que las fuentes del gobierno en Colombia, si mucho, podrían tener un gap de demora de unos 6 meses, pero la mayoría de las bases de datos que tiene el gobierno son significativas para nosotros. Las bases de datos que tiene la DIAN, que tienen los ministerios, son bastante relevantes y uno muchas veces no las usa porque piensa que están desactualizadas y por el contrario se lleva unos sorpresas agradables muchas veces porque el gap o la brecha de demora respecto a la actualidad conforme la información es muy cortita. Entonces ahí podemos nosotros atender esos elementos. Otras fuentes de información que a pesar de que no son del gobierno son muy interesantes son de las entidades gremiales. Las entidades gremiales nos pueden ayudar a nosotros a entender o comprender situaciones contextuales del mercado. Y esta información en algunos de los casos, en su gran mayoría, pues también son de acceso gratuito e ilimitado, entonces no hay problema. Bueno, finalmente pues tendríamos nosotros las bases de datos como las que tenemos acceso aquí en la universidad, a las que podríamos entrar y revisar información determinada. Al final, toda esa información legal, como las bases de datos o las empresas que venden bases de datos propias, nos ayudan a tener unos ejercicios interesantes para saber cómo está nuestra organización y cómo se está moviendo el mercado en general. Entonces, si nosotros miramos ahí, hay gran cantidad de información para revisar. No obstante, eh, digamos que en los últimos años, en los últimos 10 años, 6 años, 7 años hacia acá,
hacia la fecha, hemos encontrado un ejercicio bien particular con todo lo que se denomina minería de datos o data mining. Entonces nosotros podemos generar compras de análisis o de analítica de información que aparezca en Internet. Entonces, como ven en la parte inferior de la diapositiva, hablamos de lecturas de foros, blogs, páginas de competidores, análisis de expertos, sitios de quejas. La gente, recuerden siempre que el gestor más grande de quejas que existe en este momento es el Facebook o las redes sociales, como Facebook y Twitter, que la gente se queja mucho en ellas. Entonces, hay empresas que se han especializado en hacer rastreo de este tipo de comentarios para pasar información a las empresas. Entonces hacen crawling. El crawling es todo el ejercicio de búsqueda de información para hacer un rastreo de la misma y analizarla en términos contextuales, saber de qué está hablando la gente, qué está sucediendo, cuáles son las cifras que se están moviendo, los temas que se están pasando. Y bueno, ahí pueden ustedes tener un ejercicio bien particular. El sábado, si Dios quiere, podríamos mirar una herramienta que ustedes deben conocer ya, pero es interesante que la miremos, y es el de Google Trends. Eh, Pueden ir de aquí el sábado ir mirando qué es Google Trends o el de Google Tendencias para que ustedes miren cómo funciona este elemento. Y ese nos da un resumen, un recuento de lo que estamos aquí mencionando de análisis de información de Internet. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas nosotros tenemos que comprender algunos términos que se utilizan en estos ejercicios prospectivos. Hay tres que son muy importantes. El primero, los hitos. Los hitos son hechos reales, verificables. Son cosas que suceden de un momento para otro, tienen muy corta vida, tienen un significado, un contexto social, económico, político, cultural, ambiental, cualquiera que eso sea. Hágate cuenta, cuando un tweet tiene éxito en algo, se convierte en un hito. Y ese tweet, como tal, en esas expresiones, en esos 280 caracteres que alguien ha colocado, nos refiere a nosotros una situación en particular, un hecho puntual que puede funcionar durante una hora, 2 horas, un día, si es tendencia, ¿de acuerdo? Las tendencias, por otra parte, ya es una secuencia de eventos que dura un poco más, tienen un momento, tienen, digamos que una movilidad a través del tiempo y del espacio, tienen cierto grado de trascendencia, son predecibles en algunos casos, son mucho más durables, lógicamente, que los hitos y pueden delinear el futuro. Entonces aquí hablamos de que una tendencia podría estar determinada por unas cuantas semanas o unos cuantos meses. ¿Sí? Ya cuando hablamos de una... Eh, bueno, entonces un ejemplo de tendencia es, si ustedes pueden recordar, los spinners que salieron hace un tiempo, que eran la ruedita o los tres balineras que la gente tomaba entre su dedo índice y su dedo pulgar. Eso es un producto que fue tendencia y que en muchas partes se usó y que la gente la compraba y que había publicaciones en redes sociales de personas utilizándolos, haciéndolos de manera artesanal y en otros casos también comprándolos de manera lujosa, ¿no? Unos con aplicaciones de oro, de diamantes, etc. Eso fue tendencia. Pero ¿qué era un spin? Muchas personas ni siquiera supieron qué era eso. Eso fue un dispositivo que fue desarrollado para los niños con autismo, para enfocarlos y concentrarlos. Pero a alguien le gustó y lo convirtió en tendencia. Simplemente usándolo y demostrando su habilidad para que la parte mirara, lo convirtió en tendencia. Las megatendencias, que es un nivel mucho más grande, a nivel macro, como tal, son cambios ya importantes a nivel social, económico, cultural o ambiental. Entonces, esos cambios como tal cambian la forma de verla, de tener una apreciación sobre el mundo, sobre el mercado, sobre el entorno, el contexto. Entonces tiene una duración mucho más larga, podrían durar entre 7 y 10 años, imagínense una tendencia. Ejemplos de estas, los mercados verdes. Todavía seguimos nosotros con un contexto ahí, un rezago de los mercados verdes, lo que son mercados verdes. Están los mercados justos, los valores justos, el pago por un producto adecuado, un precio que se ajuste a sus características como tal, o los temas ambientales o ecológicos, el pensamiento ecologista, esos megatendencias que tienen una duración mucho más larga en el tiempo. Porque es importante entender los hitos, la tendencia y las megatendencias, porque a través de un hito uno podría como tal establecer o determinar que pueda convertirse o no en una tendencia.
Y como mercadólogos tenemos que estar pendientes de los hitos que suceden en el mercado. Si se convierten en tendencias, es la oportunidad nuestra para atacar el mercado. Ese es estar sobre la ola y no debajo de ella. Y lógicamente uno estando dentro de la ola, pues lógico, se va a beneficiar en términos económicos, ¿no? Ahora la pregunta es, bueno, listo, ya tenemos estos elementos, ya vemos qué sucede con ellos, ahora cómo establecemos nosotros una demanda. Entonces, aquí les pongo yo una imagen muy simpática que usa mucho el señor Kotler en sus textos sobre la estimación de la demanda. Entonces, este elemento tiene un cubo, y como ustedes saben, un cubo pues, tiene tres dimensiones y cada una de ellas tiene unos niveles de profundidad. El nivel inferior del cubo es un tema de temporalidad. Entonces, la estimación de la demanda puede estar determinada hacia unos niveles de temporalidad. Puede ser el corto plazo, el mediano plazo o el largo plazo. Todo lo que sea de corto plazo estamos indicando que es menor de un año. Entre 1 y 3 años, 1 y 4 años más o menos, estamos hablando que es de mediano plazo. Y todo lo que supere los 4 o 5 años, estamos hablando de que ya es un largo plazo. ¿De acuerdo? En la parte de profundidad, cuando dice el nivel de espacio, estamos hablando de la ubicación que pueda tener en nuestro producto, un tema geográfico, lo que nosotros podríamos determinar cuál es el alcance geográfico de. Pues vamos a nivel global, país, región, territorio, barrio, ciudad barrio, localidad, lo que sea, y hasta llegar a los consumidores. Entonces ahí, ¿cómo queremos nosotros llegar o generar unos impactos respecto a estos elementos? De ahí nos pasamos a la otra variable que es ya la variable de producto. Entonces, ¿qué queremos definir? En términos de estimación, queremos definir una estimación de ventas, de la industria, de las compañías, o queremos irnos hacia la marca, la línea, la categoría de productos. Entonces ahí hay unas variaciones que podemos determinar. Esa estimación de demanda nos ayuda a nosotros a comprender cómo podemos funcionar en términos cuantitativos, porque a través de la estimación de la demanda uno establece la fuerza de ventas. Si usted no sabe cómo estimar una demanda, no sabe cuánto mandar a producir, no sabe cómo llegarle al mercado, cuántas personas necesita usted para un ejercicio de fuerza de ventas para que lleguen al mercado. Entonces, miren que ahí tenemos unos aspectos muy importantes que están conectados con otras decisiones gerenciales como tal. ¿De acuerdo? En términos generales, podríamos nosotros decir que la estimación de la demanda nos ayuda a nosotros no solamente a atender el mercado, sino a definir nuestras eficiencias operacionales. Yo a través del conocimiento de cuánto es el mercado, qué tamaño es, cuánto quiero vender, a quiénes quiero llegar, cómo lo quiero hacer, puedo determinar cuántos productos necesito, qué logística necesito para atender esos mercados o para llegar a ellos, cómo puedo hacer para poder atender de manera adecuada esos mercados. Entonces ahí hay todo un componente logístico que acompaña la toma de decisiones respecto a una estimación o una estimación de demanda. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos en términos de definiciones? El mercado potencial. Cuando hablamos de un mercado potencial, nosotros podemos hablar del número posible de unidades a vender, del número de personas que existan en ese mercado, de todas aquellas que tengan necesidades respecto al producto. Filtrémoslo, de todas las que tienen necesidades respecto a un producto, cuántas quieren resolver su necesidad con ese producto, de aquellas que definan que quieren resolver su necesidad con ese producto, cuántas disponen del dinero para hacerlo y cuántas están dispuestas a comprarlo, que ya es un elemento final. Entonces nosotros podríamos hacer unas definiciones de pronósticos o estimaciones de la demanda basados en el volumen máximo de ventas, en el número de clientes potenciales que estén interesados, en los ingresos que tengan esos clientes y lógicamente en su ubicación geográfica o en la accesibilidad que tengan ellos a un mercado determinado. Entonces, cada uno de ellos nos ayuda a nosotros a comprender algunos de los componentes o algunas de las partes de la estimación de la demanda en particular. Después nosotros podemos hablar ya de unos segmentos objetivos, de un target como tal de mercado. Y ese target de mercado que son un segmento específico, cuantificado, mesurado, determinado, para poder saber a quién le va a llegar usted con esos productos, en dónde están ubicados, cuáles son los elementos importantes para ese mercado, cómo está penetrado ese mercado, qué tanta influencia hay de sus competidores, existen competidores en ese mercado para que usted atienda o no existen.
Esos elementos nos ayudan a nosotros a establecer ciertos aspectos también de la estimación de la demanda. Todos los potenciales de demanda sirven de determinada forma para establecer cómo los consumidores atienden nuestras ofertas. Entonces, qué tan penetrado es, qué tan competitivo es el mercado. Inclusive, hay estudiosos que han desarrollado herramientas para hacer mediciones o matrices de medición de la penetración que tiene un mercado o la competitividad de un mercado, el nivel de competitividad de un mercado. Algunos dicen, no, es que hay 3 empresas en ese mercado, el mercado está virgen. Otros pueden decir, hay 15 empresas y el mercado está sobresaturado, pero ¿con base en qué lo hacen? Pues, por ejemplo, hay una herramienta que se llama el índice de Helfingard, que sirve para determinar cuán saturado puede llegar a estar un mercado dependiendo de ciertas variables o contextos. Y esa variabilidad nos ayuda a nosotros a determinar el grado de penetración que tiene un mercado o el grado de penetración que podría llegar a tener un mercado en un futuro determinado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los conceptos o los componentes de la demanda? La demanda de un mercado gira en torno al volumen total de unidades que se puede vender en un segmento determinado. Y lógicamente la demanda de un mercado también podría llevarse a un contexto económico. Si nosotros llevamos esas unidades de las que estamos hablando y las multiplicamos por el precio de venta, ahí podríamos tener una cuantificación económica del valor de un mercado en particular. Todos los mercados cambian y varían. Entonces, al cambiar o al variar, los mercados tienen una situación atípica, que pueden ser expansibles o no expansibles. Es decir, un mercado podría llegar a crecer o podría quedarse estancado, o inclusive podría decrecer como tal. Y dentro de las estrategias que miraremos posteriormente, podremos hablar también de un ejercicio de estrategias de expansión de mercados y estrategias de disminución de mercados. Y uno dice, oiga, pero ¿quién disminuye el mercado? ¿Cómo lo hace? Pues ahí estaremos mirando esos elementos también. Entonces, todas las inversiones que inciden en un incremento de un mercado ayudan a que el mercado se expanda, en algunos casos. En otros casos, simplemente las inversiones que se hacen no tienen un efecto en la demanda, no hace que crezca la demanda como tal. Eh, la penetración de mercado, como les decía, se puede generar a través de un cálculo. Uno podría determinar una penetración de mercado en términos de variación de la demanda actual versus la potencial, que sería la forma de calcularlo, pero podríamos determinar nosotros qué tanto ha crecido un mercado en los últimos años para saber el potencial, la tendencia potencial, perdón, de cómo ha crecido. Entonces yo tomo las cifras de los últimos N años, 4 o 5 años, podríamos estar hablando de que el número mínimo de datos que se requieren para poder trabajar una tendencia eh, es, ¿cómo se llama? Es de 60 meses, es decir, 5 años, para poder nosotros generar como tal una cifra tendencial adecuada que nos garantice un mínimo de error. Y de ahí la participación en la penetración pues, del mercado, digamos que es la comparación de su participación, de cómo ha movido usted sus fichas y cómo ha mejorado en términos de unidades vendidas, precio de mercado, adquisición de nuevos clientes, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces ahí nosotros podríamos mirar algunos elementos de conocimiento de la marca, de disposición de compra del producto, de los precios que se manejan en el mercado o de los beneficios claros del producto, si son o no son entendidos por nuestros consumidores o por los usuarios en particular. ¿De acuerdo? Bueno, espero que todos hasta ahí me estén siguiendo la línea. Dentro de otros conceptos que nosotros tenemos que mirar o que tenemos que tener en cuenta, pues son los siguientes. ¿Qué es el pronóstico del mercado? Un pronóstico básicamente hace referencia a cuánto puede ser el tamaño de un mercado, cómo puedo yo cuantificar el mercado, cómo crece ese mercado, a qué nivel o a qué medida crece ese mercado y cómo se comporta en términos particulares. El mercado potencial pues haría referencia a quién podría comprar realmente mi producto. Todos tenemos necesidades, el producto atiende una necesidad, resuelve un problema de manera determinada. Al resolverlo de esa manera, quienes resuelven sus problemas de esa forma. Entonces, un ejemplo, bebidas gaseosas.
en teoría una bebida gaseosa sirve para refrescar, ¿sí? El concepto básico de un refresco. ¿Quiénes quieren refrescarse en el mercado? ¿Quiénes quieren ser los que se refresquen como tal con bebidas gaseosas? ¿Quiénes tienen dinero para comprar las bebidas gaseosas? ¿O quiénes tienen acceso a esos productos en el mercado que tengan disponibilidad en tiendas o en sitios cercanos? Eh, Otro ejemplo sería del Vive 100. Vive 100 sale al mercado porque para la época en que es lanzado, la única competencia que tenía o que existía, bueno, la única competencia no, las únicas marcas que existían en el mercado que tenían productos o bebidas energizantes en el país eran Red Bull y Monster, pero eran bebidas de un alto costo, no tenía accesibilidad a toda la gente. Entonces lo que hizo Koala con Vive 100 fue simplemente sacar un producto, lanzar un producto de bajo costo, venderlo en la calle en la mayor cantidad de puntos de venta posibles para que tuviera accesibilidad a las personas. Entonces ahí cambia un poco la película también. Eso amplía el potencial del mercado. El potencial de las bebidas energizantes que lo tenían Red Bull y Monster estaba muy cerrado debido al precio del producto y a la consecución del mismo. Cuando llega Vive 100 lo que hace es expandir el mercado diciendo, mire, yo voy a bajar una de las barreras que tiene el producto para poder ser adquirido, que es el precio, y la segunda barrera es la ubicación o la consecución del mismo. Y para eso vamos a estar en todas las tiendas, supermercados, mini mercados, superetes y aparte de todo vamos a desarrollar el canal persona a persona o el canal de calle. Entonces empezaron a trabajar en vender el producto en esas locaciones. De ahí viene la oferta de la compañía. Entonces, ¿cuál es el potencial de oferente? Usted puede tener un mercado potencial muy grande, un número gigante, pero no necesariamente produce o tiene la capacidad de producir exactamente la misma cantidad de artículos para vender. Y eso cambia como tal el ejercicio. Y viene pues ya el pronóstico de ventas. Hasta dónde quiero llegar yo con un ejercicio eh, de un tiempo determinado. ¿Cuántas unidades quiero vender? ¿En cuánto tiempo lo quiero hacer? ¿Y cómo quiero organizar esas unidades a través del tiempo o a través de los meses? ¿De acuerdo? Finalmente, el potencial de ventas de la compañía pues también tiene unas limitaciones. ¿Qué limita a la empresa a vender productos? Su capacidad de producción, sus costos, elementos financieros, potencial de fuerza de ventas que tenga la organización, ese tipo de cosas limitan la empresa. Hay empresas que generan unas producciones a escala de ciertos productos, entonces saben que para producir una N cantidad de productos tienen una capacidad determinada, pero si quieren producir un nivel mayor o más grande de productos, el costo es supremamente alto. Otras simplemente tercerizan, entonces le compran la capacidad instalada disponible a otras empresas para poder vender sus productos, para que le produzcan sus artículos, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, bueno, igual, ¿cómo vamos a estimar la demanda del mercado? Hay tres formas para estimar la demanda del mercado. La primera forma para estimar la demanda del mercado pues es un ejercicio de delimitación o de deflación o eliminación de segmentos. Usted arranca de una población general, arranca de lo macro hacia lo micro y empieza a reducir. Y esa reducción la empieza usted a establecer a través de criterios. Cada vez que va generando un criterio, va segmentando, va cerrando su grupo potencial y está eliminando potenciales personas que no estarían dispuestas a consumir o a comprar su producto. Me explico. Podemos nosotros empezar a revisar de una u otra forma un mercado en particular y decimos que ese mercado es simplemente de mujeres. Entonces arrancas desde el contexto general. ¿Cuánto es la población de Colombia? 49 millones de habitantes. De esos, el 51% son mujeres. Los hombres ya no me interesan. Entonces, ya hice una delimitación o una deflación del segmento a través de un criterio. ¿Cuál fue el criterio? El criterio fue género. De esos necesito solamente las personas que están en estrato 3 y estrato 4. Ya sabemos que 1 o 2 no compra, 5 y 6 tampoco. Entonces, solamente las mujeres de ese tamaño, de ese estrato como tal socioeconómico. Ahora vamos a hablar de la edad. Podemos incluir factores comportamentales. Entonces miren que ahí va uno generando un ejercicio de deflación. Es casi como una segmentación de mercado, pero en este caso lo que estamos haciendo es una cuantificación. Estamos cerrando o cuantificando unos grupos de interés y verificando cuántas personas hacen parte de ese grupo como tal. Esa es la primera. Cuando llegan al final,
usted ha deflactado lo suficiente como para decir, mira, el tamaño potencial de mercado que quiero que compre mi producto es de tanto, tantas personas hacen parte de ese mercado. Y ahí tengo ya un estimado potencial de la demanda de mercado. Ese tiene sus problemas. Los problemas sencillos, pues es simplemente una estimación. Es un ejercicio que se puede trabajar a través de una investigación de mercados, pero no existe una certeza o una realidad de que esa demanda potencial de personas que usted ha establecido sean las que le compren efectivamente su producto. O sea, no hay una certeza o una certidumbre respecto al tema. El segundo es un método de proporción en cadena. Entonces, al hablar de una proporción en cadena, la teoría nos indica que se debe multiplicar una base de personas por un porcentaje de ajuste. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tomar mi número de eliminación de segmentos y decir, de ese total yo quiero llegarle al 60%, 50%, al 15%, al 75%. Y ese es el método como tal. Entonces yo genero una proporción en cadena de qué? De los números de personas que hagan de parte de mi estimación de demanda de mercado respecto a otro componente. Entonces ese siempre es variable, va a variar dependiendo del grupo de personas que usted haya establecido como su demanda potencial inicial. Y al final, pues usted puede jugar también con un ejercicio de acumulación. Entonces usted puede hacer una verificación de cuánto fueron las ventas por sector, subsector, industria, grupo, subindustria, etcétera, y de esos elementos establecer a cuántos quiere llegarle usted o a cuál quiere llegarle usted. Todos estos son estimativos, entonces ustedes se dan cuenta, aquí no hay un ejercicio claro en el que nosotros digamos, mire, con exactitud vamos a lograr tantas ventas. Es un estimado de demanda de mercado, es un estimado del tamaño potencial de la demanda. Ahora estos estimados se utilizan a nivel macro. Yo puedo partir de un ejercicio macro para estimar la demanda y de esa estimación, ahora sí, arrancar con un ejemplo, con un elemento que me ayude a determinar en cuánto tiempo quiero yo atender a ese segmento de mercado. ¿De acuerdo? Es decir, plantear un estimado de demanda a nivel macro para la organización y de ahí empezar a hacer unas deflaciones posteriores. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de pronosticar? Pues miren, muy sencillo. El entorno es incierto, es variable, pero así como el entorno es incierto y es variable, hay unos elementos dentro de la organización que sí son muy importantes y determinan o afectan de cierta manera las utilidades que usted pueda tener. Entonces, todos los inventarios que usted pueda sacar, los costos de manejo logístico, esos elementos se afectan cuando usted no tiene pronósticos reales de la demanda. Entonces, eh, puede encontrarse usted un gerente que diga, no, mire, yo soy el duro para pronosticar y yo lo hago simplemente es por experiencia. Pero la experiencia no te dice nada en los ejercicios de pronósticos si no hay unos datos, cifras, hechos puntuales reales que sirvan y funcionen para verificar estos aspectos. Entonces allí ya hay un diferencial como tal en estos elementos. ¿Sí? Eh, el otro, pues, te ayuda a mejorar los aspectos de planeación. Las empresas suelen hacer esos ejercicios, inclusive los gobiernos suelen hacer los ejercicios de pronósticos. Hay economías planeadas en el mundo. Un ejemplo de ello es la economía china. La economía china tiene un ejercicio de prospección y de planeación a 5 años. Por ejemplo, eh, usted quiere comprar un carro, pero debido a las condiciones de sobrepoblación, para poder hacerlo hay unas políticas restrictivas. Entonces, el gobierno dice, mire, este año vamos a permitir que se vendan tantos vehículos al mercado, tantos miles o millones de vehículos al mercado. ¿Y cómo hacen para controlar ese elemento? Pues simplemente rifan las placas. Puede sonar gracioso, pero es verídico. Rifan las placas. Yo tengo la fortuna de haber conocido a una persona que trabajó muchos años en Shanghái y nos contaba que para que él pudiera comprar un carro, él tenía que comprar una rifa. Entonces, todos los años el tipo iba y compraba una rifa, bastante costosa, por cierto, en la cual le daba la posibilidad de participar de la rifa de la placa de un carro. Entonces, si usted se gana la rifa, se gana la placa,
¿Qué se ganó? Se ganó la posibilidad de acceder a un vehículo automotor. Nada más. Puede tener toda la plata que quiera, pero si usted no se gana la rifa, no puede comprar el carro porque no tiene cómo matricularlo e inscribirlo. Inclusive, en esa misma economía también, acuérdense que hasta hace algunos años hasta hace 1 o 2 años, muy reciente, había una restricción en términos de los hijos. Entonces, la economía podía definir cuántos hijos máximos podrían tener cada pareja. Y la restricción era, usted como familia puede tener un solo hijo. Si tiene más hijos, tiene que pagarle unos impuestos supremamente altos a la nación por tener más hijos, para darle permiso de tener más hijos. Entonces, ahí hay unos elementos de planeación que nos ayudan a nosotros en la organización a establecer unos elementos o unos lineamientos de competitividad y de cambio. ¿De acuerdo? Esos son como los aspectos relevantes de por qué hacer pronósticos. Ahora bien, en ese orden de ideas, nosotros vemos aquí unos elementos bien interesantes como unos predictibles respecto a lo que son los procesos de planeación o perdón, de pronósticos como tal, que es el forecasting, ¿no? Eh, Tenemos unas cifras bien particulares al lado izquierdo. Miren, el 73% de la demanda de los consumidores cada vez es más impredecible, entonces nosotros ya no sabemos el consumidor qué va a comprar, cómo lo va a hacer, qué va a elegir, cuáles van a ser los criterios de elección que va a tener. Quieren un surtido mucho más localizado, es decir, quieren buscar elementos mucho más específicos o especializados que le ayuden a ellos a tomar decisiones respecto a sus productos, sus consumos. Quieren encontrar productos más cerca de ellos, entonces hay que establecer mejor los lineamientos de cadena de abastecimiento, dónde poner los productos, dónde venderlos, cómo establecer esos lineamientos, esos aspectos para decidir dónde se vende y cuánto se vende un producto. ¿Sí? Cada vez más las cadenas comerciales o los aliados comerciales tienen, digamos, menos flexibilidad para ayudarle a la organización a que se acomode a sus gustos o necesidades. Entonces, cada vez nosotros lo que vemos es que las cadenas empiezan a competir mucho más por márgenes de rentabilidad. Le damos una cantidad de lineales entre paños dependiendo de la rentabilidad que usted me genere. Entonces, uno como empresa lo que tiene que hacer para negociar con una cadena de venta de productos es algo muy sencillo. ¿Cuánto le rento yo a usted como empresa? ¿Cuánto le estoy asignando yo a usted como negocio al darle un espacio para yo poner mis productos o para vender mis productos en particular en esa locación? Y lógicamente la demanda pues, de los consumidores también se ha deteriorado, ha disminuido muchísimo. Estas cifras son del 2016 y las presenta la consultora PricewaterhouseCoopers para Latinoamérica como tal. Entonces, digamos que están bastante actualizados los datos. En ese orden de ideas, pues los procesos de pronósticos nos ayudan a predecir a nosotros eventos futuros, qué podría suceder a nivel futuro. Y hay unas decisiones estratégicas que subyacen ante esos elementos que están relacionadas con las áreas de producción y inventarios, perdón, personal y las instalaciones como tal. Entonces, todos los procesos de pronóstico nos afectan en términos generales la logística y las finanzas de la organización, en mayor medida todas aquellas que atiendan a la producción, a los inventarios, al personal y a las instalaciones de una organización. Pero ¿qué es forecasting o qué es hacer un pronóstico? Pues un pronóstico es un arte y una ciencia de predecir lo que va a suceder a futuro a través de qué? De unos aspectos que ya han sucedido, que se conocen, aspectos del pasado que se han desarrollado de cierta manera. Es decir, para poder nosotros generar un ejercicio de pronóstico, debemos conocer algunos elementos anteriores para tener un grado de certidumbre en el ejercicio como tal. ¿Estamos de acuerdo? Todos los pronósticos tienen unas líneas de tiempo, entonces usted debe pronosticar dependiendo del plazo en el que usted quiera establecer su actividad. Puede ser de corto o de mediano o de largo plazo. En el entorno, si quiere pronosticar lo que va a suceder en el microentorno o en el macroentorno, para que tenga también unos elementos ahí de incidencia, o puede generar unos elementos de pronóstico según el procedimiento que usted vaya a emplear, unos procesos de tipo cualitativo o unos procesos de tipo cuantitativo.
Entonces, cada vez que usted verifica esos aspectos de tipo cualitativo o cuantitativo, usted se puede dar cuenta de elementos o aspectos importantes respecto a cómo puede variar el pronóstico. Entonces, cada vez que hablamos de un método de pronóstico de tipo cuantitativo, estamos hablando de un ejercicio numérico, y cuando hablamos de tipo cualitativo, estamos hablando de unos perceptuales. Entonces, los métodos cualitativos o cualidades se emplean cuando las situaciones, pues digamos, no son claras o no hay unos datos de soporte que nos ayuden a tomar decisiones respecto a. Ahí hay unos aspectos interesantes a evaluar de esos constructos. Es decir, no hay información, necesitamos de una u otra manera estimar cuánto podríamos producir, cuánto podríamos vender. ¿Sí? Eso nos sucede cuando tenemos productos nuevos, son tecnologías nuevas, ahí cambian los modelos y empiezan a generarnos a nosotros una, una inquietud respecto a cómo podríamos tomar decisiones respecto a estos elementos. Lógico, aquí se requiere de la intuición, de la experiencia y de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es el compendio o la vinculación entre el conocimiento y la experiencia. Entonces ahí tenemos que nosotros establecer cómo conseguir esa información a través de personas que conozcan el mercado, sepan cómo funciona el mercado, y aparte de eso, de personas que tengan experiencia en procesos similares o en mercados similares al que hemos establecido. ¿De acuerdo? Dentro de los procesos de tipo cuantitativo, pues empleamos eh, estos métodos cuando tenemos información, cuando tenemos data que podamos trabajar, sea propia o sea de terceros. Es decir, aquí podríamos hablar de productos existentes, tecnologías actuales que nos permiten a nosotros establecer unos números o unas cuantificaciones en series temporales. ¿Cómo han sido las ventas durante los últimos 5 años? Pues cada vez que hablamos de un método cuantitativo, pues deberíamos tener información al menos de 5 años antes para poder nosotros establecer cómo funciona o cómo puede desarrollarse eh, el pronóstico en particular. Y todos estos requieren, lógico, técnicas estadísticas o técnicas matemáticas que nos ayuden a establecer unos patrones de conducta bien particulares. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, si nosotros hablamos de unos pronósticos de tipo cualitativos, pues hablaremos del método Delphi, que es simplemente la reunión de unos expertos para que debatan y definan cuál va a ser el pronóstico que se va a presentar, cuál va a ser el resultado que se va a generar. Podemos hablar de investigaciones de mercados, investigaciones que se contratan para que nos generen una data o una información y nos ayude a establecer cómo es el pronóstico que esperamos. Eh, Puede ser con base en personas que sepan estimar de alguna manera el mercado. Entonces digan, mire, por mi conocimiento, mi experiencia, por lo que yo he visto, el mercado puede crecer tanto por ciento. O simplemente usted va a decir de nivel cualitativo, mira, vamos a crecer exactamente lo mismo que crecimos el año pasado, o vamos a estar exactamente vendiendo lo mismo que vendimos el año pasado. Y ahí hay un ejercicio cualitativo. Simplemente de una forma muy sencilla, muy pragmática, se genera una exposición de un pronóstico hacia futuro. Los datos estadísticos pues revisten ya de una dificultad un poco mayor, pues cada vez que hablamos de un dato estadístico o un dato, perdón, de un dato cuantitativo, podemos hablar de un dato estadístico o uno determinístico. Los estadísticos sustentan su argumentación hacia los promedios, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser promedio simple, móvil, exponencial, etcétera. O los determinísticos es cuando ya nosotros tenemos unas vinculaciones de causa-efecto, alguna variante que nos pueda afectar a otras en particular. Pues, eso los vamos a mirar nosotros. ¿Cómo utilizamos nuestros pronósticos? Pues los podemos utilizar a nivel macro, a nivel global, los podemos utilizar a nivel micro muy particular. Entonces, cada vez que hablamos de un pronóstico por categorías, entonces ese es el nivel macro, a nivel general. Todo el pronóstico de cómo se va a mover el mercado en las bebidas gaseosas. Después viene el pronóstico familiar o por línea de producto. Entonces, toda la línea de Coca-Cola cómo se va a comportar, toda la línea de Fanta, de Sprite cómo se va a comportar. Y ya un pronóstico detallado por marca. Entonces, mira, Coca-Cola Light se comporta de tal manera, Coca-Cola Life, que es la de stevia, se comporta de tal otra, la Sprite normal se comporta de esta, Fanta naranja, Fanta limón se comporta de tal y tal manera. Entonces podemos llegar a unos grados de desglose hasta la marca dependiendo de. Pero yo también puedo hacer un ejercicio de pronósticos, por ejemplo, por canales.
Entonces yo puedo establecer cómo va a moverse mi canal tradicional o cómo se va a mover mi canal moderno o cómo se me va a mover el canal virtual, por ejemplo. Entonces ahí hay unos pronósticos ligados no solo al producto, a la línea del producto, a la categoría, sino también a los canales de comercialización que estos tienen. En ese orden de ideas, cada vez que hablemos de un ejercicio cuantitativo estadístico, pues hablaremos de patrones y cambios en los patrones como tal, y por eso hablamos de una muestra que nos ayude o nos permita a nosotros ver estacionalidades, promedios, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de un determinístico, pues hablamos de un ejercicio de causa-efecto, un ejercicio causal en el cual se genera una o se establece una relación entre algunas variables que impactan de una u otra manera el resultado que esperamos. Entonces, hay unos componentes interesantes respecto a las series de tiempo. Las series de tiempo nos ayudan a establecer eh, cómo se comportan los datos a nivel general. No todos los datos se comportan de la misma manera. Hay ocasiones en las cuales los datos funcionan de diferentes formas o diferentes aspectos. Entonces una serie de tiempo simplemente es una reunión de datos que nos permite a nosotros establecer su comportamiento a través de un tiempo determinado como tal eh, que nos genera una información o que nos remite una información. Entonces, las series de tiempo nos ayudan a comprender el movimiento o el comportamiento que tiene un producto. Lógico, en su mayoría es en términos de producción o de venta respecto al tiempo que se tiene. Pero las series de tiempo pueden variarse. Entonces yo puedo hablar de diferentes tipos de series de tiempo. La primera es una de tendencias. Los datos se comportan de cierta manera que me demuestran como tal una tendencia, hacia dónde va el producto en el mercado. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen, tenemos productos que de manera muy pequeña muestran un movimiento, pero nos muestra una tendencia que va en grado ascendente. Entonces, ese componente nos ayuda a entender en largo plazo, cómo se comporta o cómo va a comportarse un producto en un periodo de tiempo determinado hacia el futuro. El segundo, pues ya nos habla de unos ciclos. Los ciclos tienen unas fluctuaciones en forma de ondas y esas fluctuaciones se presentan cada en determinado número de días, semanas, meses, años, lo que sea. Entonces, miren cómo genera una fluctuación que es casi similar, que es repetitiva a través del tiempo. Esos ciclos nos ayudan a entender que muchos de los productos se comportan de esa manera, de manera cíclica. Entonces, por ejemplo, hay unas temporadas en las que se venden mucho lápices, lapiceros, cuadernos, agendas. ¿Cuáles son? Las temporadas escolares, son las previas a la entrada a las universidades. Entonces, ahí hay un ciclo que se repite año a año a través de un elemento en particular. Después nosotros tenemos las estacionalidades. Las estacionalidades son patrones que se repiten en unos periodos de tiempo. Normalmente son años. Entonces, esas estacionalidades nos muestran a nosotros algo en particular del comportamiento de una marca, de un producto en el mercado a través de un lapso de tiempo que generalmente es un año o una anualidad como tal. Algunos muestran unas estacionalidades semestrales, trimestrales, bimensuales, que también son relevantes o pueden tener cierta importancia como tal. Y de allí vemos ya el aleatorio. El aleatorio es un comportamiento que tiene ligado, ¿cómo se llama? Tiene ligado un componente que es casi irracional, no podemos determinar o definir cómo se va a comportar el producto en la venta. Es el menos usado, digamos que es el más complicado de entender de alguna manera porque no tiene un patrón conductual, simplemente cambia de manera alocada, por decirlo de alguna forma, en nuestro ejercicio. Entonces, como un recuento de estos componentes de la demanda, nosotros lo que tenemos aquí es un ejercicio en el cual mostramos cómo es el comportamiento de una demanda potencial. Aquí tenemos las cantidades de un producto, los años en que se vende o el tiempo en que se vende y tenemos la línea azul es la venta de nuestro producto. Entonces la venta de nuestro producto, ¿qué nos muestra? Nos muestra una tendencia, que es la línea marrón. La tendencia es ascendente del año 1 al año 4. Si nosotros podemos hacer un promedio de lo que se ha vendido durante los 4 años,
él nos va a mostrar una línea como tal de esa demanda, cuánto hemos vendido durante todo ese tiempo. Si ustedes se dan cuenta, es como si cogieran esta lineecita azul y la estiraran de una forma para que llegara hacia un punto neutro. Entonces nos dicen, mire, el promedio de ventas de todos los 4 años, en esas fluctuaciones, años que vende más, años que vende menos, viene siendo X determinado. Aquí nosotros lo que vemos son picos estacionales. Esos picos estacionales en esa línea azul que se dan cada año, se dan por una temporada, una situación o algo en particular. Y lo que podríamos determinar al final del ejercicio, mire, es aquí estamos, esta es la demanda actual, por conocimiento de cómo se ha comportado el mercado en años anteriores, cómo ha fluctuado, nosotros podríamos determinar que en este punto de la demanda lo que nos espera es una alza de productos en tantos meses y lógicamente vuelva a caer los productos como tal. Entonces aquí tenemos los componentes de definición de la demanda. ¿A través de qué? De un ejercicio de pronóstico de tipo matemático. Entonces, mientras ustedes van ubicándose espacialmente con este elemento, yo los invito que para este sábado que nos volvemos a ver, revisen algunos conceptos básicos de nivel estadístico. ¿Qué quiero que revisen? Que recuerden cómo se saca un promedio, simple, móvil, ¿sí? Que es la desviación estándar, para que nosotros podamos trabajar de forma mucho más fluida en lo que nos hace falta, perdón, de este componente. ¿De acuerdo? Espero que este pequeño tutorial les sea de gusto y utilidad y el sábado nos vemos para que continuemos en nuestro ejercicio de clase con todos los componentes numéricos de los pronósticos para sacar o definir la demanda. Les envío un saludo grande y espero que todos estén muy bien. Que estén bien, chao.